una obligación, porque supongamos que yo hoy tenía que presentar el impuesto a las ganancias y el impuesto determinado me daba 1.000.000 de pesos, pero yo tenía anticipos y pagos a cuentas por 1.500.000 de pesos. Si bien yo no estoy presentando la declaración jurada hoy y tal vez la estoy presentando dentro de una semana, esa circunstancia, ese retardo, no está generando un daño al fisco, porque en definitiva esa declaración jurada, si bien tiene un impuesto determinado, el saldo en definitiva es a favor del contribuyente. ¿Está? Entonces, estos son los tres requisitos que de manera concurrente deben verificarse para que yo tenga que pagar este interés resarcitorio. El interés resarcitorio, fíjense en que el artículo 37 establece en qué casos se corresponde pagarlo, y es cuando no pague gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y pagos a cuenta al momento de su vencimiento, siempre que se cumplan las tres condiciones anteriormente citadas. Si uno hace un raconto de todos los conceptos que se enuncian en el artículo 37, fíjense en que hay un concepto que está faltando ahí, que son las multas. Vamos a ver que las multas tienen fecha de vencimiento, pero si yo no las pago, eso no significa que el fisco me pueda exigir sobre una multa no ingresada intereses resarcitorios. ¿Por qué? Y bueno, porque en el artículo 37 el legislador no previó que el pago fuera de término de una multa genera precisamente la obligación de reparar a la víctima compensándola con el interés resarcitorio. La ley 1183, y más precisamente el artículo 37, prevé el anatocismo. El anatocismo es la facultad que tiene el acreedor de exigir interés sobre intereses. Exigir interés sobre intereses se llama anatocismo. El anatocismo en el Código Civil y Comercial está prohibido, salvo que las partes hubieran pactado esa condición. En el sistema tributario está previsto en la ley, con lo cual el anatocismo procede. Exigir interés sobre interés significa que el interés originalmente adeudado se convierte en capital y vuelve a generar interés. Y esto se verifica cuando yo pago fuera de término el capital sin pagar en ese mismo momento el interés. Cuando yo de alguna manera verifico esa conducta de pagar fuera de término un capital sin pagar en el mismo momento el interés asociado a ese capital, desde el momento del vencimiento hasta el momento del pago del capital, tengo que calcular intereses resarcitorios. Y en ese momento que pago el capital sin pagar el interés, ese interés calculado se capitalizó y a partir de ahí comienza a generar interés. Esto después lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda mejor. Pero quiero que en esta instancia se lleven esta idea. El anatocismo es precisamente cuando el interés adeudado se transforma en capital y como consecuencia de ello se le puede exigir interés sobre ese interés capitalizado. Y después van a ver que el artículo 52 prevé intereses punitorios. Los intereses punitorios son equivalentes a un 50% más del interés resarcitorio. Si el interés resarcitorio es un 3% mensual, el interés punitorio es el 4,5%. ¿Y cuándo se genera el interés punitorio? Cuando el fisco tiene que iniciar el proceso de ejecución fiscal, es decir, cuando para cobrar un impuesto tiene que iniciar el cobro compulsivo, tiene que iniciar un juicio de ejecución fiscal. Entonces, por ejemplo, si yo
no presenté mi declaración jurada de impuesto a las ganancias y el fisco por 6 meses no hizo nada, por los primeros 6 meses debo intereses resarcitorios. Pero supongamos que al 6.º mes el fisco inició el cobro compulsivo, inició el juicio de ejecución fiscal. Entonces, por los primeros 6 meses debo interés resarcitorio. Y a partir de haberse iniciado el juicio del cobro compulsivo, debo intereses punitorios. Después esto también lo vamos a ver con un ejercicio para que se entienda bien cómo se calcula y cuál es el corte exacto. En un momento se discutió si las sanciones contenidas en la ley de procedimiento eran sanciones administrativas porque le imponía un órgano del Estado, un órgano administrativo del Estado, o eran sanciones de carácter penal. La Corte, hace 57 años atrás, en una causa que es emblemática y que aparece siempre que uno analiza este tema, que es la causa Parafina del Plata, lo que dijo la Corte es que no, que por más que quien imponga la sanción sea el fisco, las sanciones tributarias son sanciones de carácter penal. Y esto es muy importante porque si la Corte definió que eran sanciones de carácter penal, son aplicables para ellas todos los principios del derecho penal. Y los principios del derecho penal funcionan como precisamente una estructura bajo la cual el infractor puede o no ser punible. Es decir, es como que los principios van a poner límites al poder punitivo del Estado. Por eso es importante que yo conozca estas reglas, que yo conozca estos límites, porque estos límites me van a permitir determinar si la sanción es procedente o, por el contrario, si existen argumentos para repeler la posibilidad de que el fisco me sancione. Y estos son todos los principios que ustedes van a analizar en ese video, que por supuesto no lo vamos a justamente a repasar en esta instancia, porque precisamente si no nos llevaría mucho tiempo y la idea del video es allanar precisamente el espacio de esta clase. Ahora bien, dijimos por un lado, hay sanciones de carácter civil que tienen por objeto restituir a la víctima su estado anterior, tienen una función reparadora, y por el otro lado están las sanciones de carácter penal. Las sanciones de carácter penal tienen un interés público, buscan proteger un bien jurídico tutelado, en este caso es la renta fiscal. La renta fiscal es un bien jurídico tutelado porque es uno de los recursos que le permite al Estado devolverle a la comunidad bienes públicos como la salud, la seguridad, la enseñanza y todos los bienes públicos que se les puedan ocurrir. Por eso es un bien jurídico tutelado. Ahora, dijimos que esta es una sanción de carácter penal porque intenta buscar conductas ejemplificadoras, que la Corte dijo que eran sanciones de carácter penal, y eso es importante porque entonces vamos a apelar a ese andamiaje de principios penales como para determinar si la sanción que se nos quiere adjudicar están dentro de ese límite punitivo que tiene el Estado. Ahora bien, haciendo un zoom en las sanciones de carácter penal, nosotros tenemos dos tipos de sanciones, las sanciones formales y las sanciones materiales. Ambas son sanciones de carácter penal. La diferencia está en lo que intenta castigar cada una. Como su nombre lo indica, las sanciones de carácter formal lo que castigan es el incumplimiento a una obligación de hacer, no de dar sumas de dinero, sino de hacer.
por ejemplo, de presentar una declaración jurada, de presentar un régimen informativo, de llevar libros, de emitir facturas conforme a lo que establezca, conforme a las formalidades que establezca la FIP. Y vamos a ver que en las sanciones formales, el bien jurídico tutelado ya no es la renta fiscal. El bien jurídico tutelado en las sanciones de carácter formal son las facultades de verificación y fiscalización que tiene la FIP. También ustedes van a ver que hay un fallo muy antiguo de la Corte Suprema que justamente lo que estableció es que las sanciones de carácter formal que buscan preservar como bien jurídico las facultades de verificación y fiscalización son importantes en este sistema porque justamente a través del cumplimiento de esa formalidad el fisco puede establecer o no si un contribuyente opera bajo el sistema, ¿no? Es decir, yo tengo que emitir una factura y yo no puedo emitir cualquier factura. Yo no puedo agarrar un papelito blanco y hacerle las características de factura y decirle al fisco, yo emití una factura en este papelito blanco, porque van a decir, no, vos para emitir una factura tenés que emitir un documento bajo las formas y condiciones establecidas por la propia norma emitida por el fisco. Y si vos incumplís con eso, estás incumpliendo un requisito formal. Y frente a los incumplimientos de los requisitos formales, tenés sanciones de carácter formal. Entonces, esto es importante porque si yo tengo que defender a un cliente, yo tengo que saber con qué sanción se le está intentando adjudicar. Si es una sanción de carácter formal, yo lo que voy a intentar demostrar es que si bien tal vez incumplí con un requisito, eso no atentó contra el bien jurídico tutelado, que eran las facultades de verificación y fiscalización de ARCA. En cambio, si lo que se me quiere adjudicar es una sanción de carácter material, las sanciones de carácter material tienen como bien jurídico tutelado la renta fiscal. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, si a mí se me adjudica una sanción de carácter formal, no me puedo defender diciendo, sí, es verdad, incumplí, pero yo pagué todos mis impuestos, porque el juzgador me va a decir, Alberto, acá no se está discutiendo si vos pagaste o no la renta fiscal, porque las sanciones de carácter formal no tienen como bien jurídico tutelado la renta fiscal. Eso es un bien que intenta proteger las sanciones de carácter material. Las sanciones de carácter formal intentan preservar la facultad de verificación y fiscalización. Esto, chicos, se entiende, pues es importante que me vayan siguiendo, porque en función a si me siguen o no, va a ser más fácil después para llevar a cabo los ejercicios. ¿Se va entendiendo? Perdón, profe, una pregunta. Entonces, las sanciones materiales, a diferencia de las formales, eh, como que en las formales era castigar el incumplimiento de la obligación de hacer, en cambio, en las materiales es por las sumas de dinero, o sea, pues por la renta. Claro, Perfecto, castigan las omisiones de dar sumas de dinero. Una es de hacer y otra es de dar. Y los bienes jurídicos tutelados son distintos. perfecto. Eh, bueno, vamos a ver que en las sanciones, en estas sanciones, principalmente en las materiales, no en las formales, en las materiales, el castigo va a pivotear, va a oscilar entre conductas culposas y conductas dolosas. Eh, por supuesto, nosotros algo ya nos hemos referido a la culpa y al dolo, principalmente cuando vimos responsabilidad solidaria. Nosotros dijimos que la culpa era la conducta que llevaba a cabo la persona negligente, la persona que de alguna manera obra sin el debido cuidado. Es la conducta del torpe, es decir, que hace, pero cuando hace mal. Y eso es tan castigable
como el no hacer, hacer y hacer mal. En cambio, el dolo, ya no estamos hablando de una persona torpe, estamos hablando de una persona que con intención deliberada produce el daño. Para que exista dolo, tiene que haber voluntad y conocimiento. Primero conocimiento de que estoy transgrediendo un deber y después voluntad, es decir, tuve que haber decidido, por eso el tema de la intención. Y esto es importante porque justamente la Corte Suprema en estas causas, lo que el fisco dijo es, bueno, mira, la culpa el fisco la puede presumir. Es decir, la puede presumir y es el contribuyente el que tiene la facultad de demostrar que actuó sin culpa. Entonces, la culpa se presume y se invierte la carga de la prueba. El fisco dice, Alberto, yo creo que vos fuiste culpable, demostrame que sos inocente. Eso fue admitido por la Corte Suprema en la causa Casa El Embalmi. Fíjense que son causas viejas, estas del año 99. En cambio, el dolo dijo, no, el dolo no lo podés presumir, lo tenés que acreditar. Es decir, sí podés presumir la culpa y revertir la carga de la prueba, pero el dolo, que es precisamente la intención deliberada de producir un daño, lo tenés que acreditar. Y uno puede decir, pero ¿y cómo acredito que el otro tenía intención de producir un daño? Porque muchas veces la intención es como que cae en el ámbito psíquico de la persona. Bueno, justamente el legislador definió una serie de presunciones que si el fisco puede acreditar que la conducta de ese contribuyente cae en alguna de las presunciones del artículo 47, que ahora vamos a ver cuáles son, se puede presumir que hay intención en esa conducta, pero el fisco tiene que demostrar que la conducta de ese contribuyente queda recogida en alguna de las presunciones contenidas en el artículo 47. Vamos con las sanciones de carácter formal. Vamos con las sanciones ahora de carácter formal. Las sanciones de carácter formal son sanciones penales que castigan una obligación de hacer incumplida, por ejemplo, no presentar declaraciones juradas, no contestar requerimientos, eran todas obligaciones de hacer que fueron incumplidas y como consecuencia de ello se me impone una sanción de carácter formal. Vamos a ver cuando recorramos algunas de ellas, porque no va, yo les voy a pedir que ustedes las vean cada una, no las vamos a ver todas en la clase, se van a dar cuenta que hay importes que son muy bajos. Por ejemplo, si yo no presento una declaración jurada, la multa formal para personas humanas está definida en 200 pesos y para contribuyentes que no sean personas humanas, el resto del universo, 400 pesos. Hoy 200 pesos o 400 pesos no es un monto representativo. Y esto es porque esas sanciones que se deben actualizar y en algún momento se van a actualizar, son importes que han sido definidos hace muchos años y que este proceso inflacionario que vivió en los últimos años el Estado argentino pulverizó, en definitiva, el valor económico de la multa. Pero ¿qué hizo el fisco? El fisco fue creando otro tipo de sanciones que son las que actúan como verdaderas sanciones formales y que muchos llaman vías de hecho. Las vías de hecho son cuando el Estado intenta castigar a un contribuyente sin que exista un marco normativo que lo habilite para sancionar o para adjudicar esa sanción. Esto está muy discutido en la justicia, si esto constituye o no vías de hecho. Hay jueces que lo han convalidado, hay otros jueces que entienden que el fisco se extralimita, pero
Estas son las verdaderas amenazas para el incumplimiento de obligaciones formales. Por ejemplo, que me suspendan la quit, que me inhabiliten la quit, porque en ambos casos es como que me quitan el documento para operar, inhabilitándome la quit, nadie va a recibir mi factura. Y en vez de, bueno, ahora la factura M se reemplazó hace unos pocos días, pero hasta hace unos pocos días existía la factura M. La factura M es la factura que el fisco obliga a emitir a aquellos responsables inscritos en el IVA que registran incumplimientos formales o materiales. Entonces, si yo contrato un proveedor y me emite una factura M, y bueno, yo lo voy a mirar con desconfianza y seguramente no voy a querer operar porque es muy posible que el día de mañana el fisco, si yo no obro con el cuidado que debo, me considere que esa factura es apócrifa. También se ha implementado el sistema de perfil de riesgo. El fisco eh, como que divide el universo de los contribuyentes dependiendo el sistema, el perfil de riesgo. El perfil de riesgo se construye a partir de los distintos incumplimientos formales y materiales. Si yo tengo un perfil de riesgo bajo, voy a tener un CIPER A, y cuanto más riesgo verifique yo en mi cumplimiento de mis obligaciones, puede ser que salte a B, que salte a C o que salte a D, ¿no? Conforme aumenta el perfil de riesgo, aumenta la escala. Me pueden suspender de registros especiales para operar y también hoy ya esto de la capacidad económica financiera quedó un poco en desuso, pero también el fisco en un momento medía la capacidad económica financiera. Es decir, si yo era un importador, pero en mis estados contables no veía esa capacidad para importar, me limitaban la posibilidad de que yo importe hasta tanto no demuestre con qué fondos iba a pagar esa importación. Estas son las verdaderas sanciones formales que rigen hoy o a las que las empresas le temen. Otro es la no autorización de los despachos a plaza de mercadería importada. Un importador tiene que tener un cumplimiento fiscal impecable, porque si tiene que liberar a plaza mercadería y registra deuda o registra incumplimiento de presentar declaraciones juradas, a ese importador no se lo habilita para liberar la mercadería a plaza. Y piensen que si yo no puedo liberar la mercadería a plaza, aduana me cobra por día de estadía esa mercadería, y si no resuelvo rápido, se me puede estar comiendo la rentabilidad por lo que le tengo que pagar a la aduana por estar estacionada la mercadería en lo que es el área aduanera especial, ¿no? Bueno, acá empiezan las sanciones. Por ejemplo, la no presentación de declaraciones juradas determinativas están en el artículo 38. Para las personas humanas o las personas físicas, la multa es 200 pesos, para el resto de los contribuyentes 400 pesos. Fíjense en que no son sanciones importantes, las sanciones importantes son las que hemos pasado. Después, la multa por no presentar declaraciones juradas informativas. Si soy persona humana, por cada declaración jurada informativa que no presento, me pueden aplicar una sanción de 5.000 pesos, y por el resto, y para el resto de contribuyentes, 10.000 pesos por cada declaración jurada incumplida. 10.000 pareciera mucho, pero tampoco lo es, porque estos 10.000 pesos en un momento era un monto realmente significativo que hace o que hacía que las empresas en general intenten no tener incumplimientos de presentar declaraciones juradas informativas. Después tenemos las obligaciones formales no tipificadas con anterioridad o no tipificadas por ninguna norma.
fíjense, dice cualquier sanción formal que vos transgreda y que no esté tipificada en otra norma es de 150 pesos a 2.500. Y el juez administrativo tiene la facultad de reducirlo al mínimo legal, es decir, a 150 pesos. Y después, las siguientes violaciones también van a ser merecedoras de sanciones que van de 150 a 45.000 pesos cuando las infracciones tengan que ver con infracciones al domicilio fiscal. Por ejemplo, que hubiera constituido un domicilio fiscal en un lugar donde yo realmente no estoy operando, y eso se considera una violación al domicilio fiscal, porque lo estoy constituyendo en un lugar distinto al que me estableció la norma. Cuando existe resistencia pasiva a la fiscalización, se entiende que existe resistencia pasiva a la fiscalización cuando existen incumplimientos reiterados a los requerimientos, es decir, el primer requerimiento me lo van a castigar con esta multa que estaba al principio de 150 a 2.500, pero ya a partir del segundo requerimiento incumplido pueden empezar a encuadrar la conducta en resistencia pasiva a la fiscalización. Y así tenemos que ir viendo cuál es la conducta tipificada. Acá, fíjense que también es multa por incumplimiento a los requerimientos de la no presentación de la declaración jurada informativa. Es decir, yo tenía que presentar una declaración jurada informativa y no la presenté. Me corresponde una de las sanciones que acabamos de ver. Pero si después el fisco me requiere la presentación y no contesta ese requerimiento, ya ahí empiezan a ser aplicables esta sanción por incumplimiento a los requerimientos de la no presentación de declaraciones juradas. Estas son más gravosas, pero también quedaron desactualizadas en función a los montos originalmente pensados por el legislador. Y acá sí pasamos a las sanciones que de verdad son significativas, que son las sanciones materiales, aquellas sanciones pero no entra. ¿No? Cuando en San Lorenzo no terminó jugando de lateral, ¿eh? aquellas sanciones que lo que castigan es precisamente los incumplimientos materiales, el incumplimiento de pagar tal o cual tributo, ¿no? En realidad es la de omitir el impuesto, no la de no pagar. ¿Cuál es la diferencia en esto? Por ejemplo, yo pude haber presentado una declaración jurada del impuesto a las ganancias por 1.000.000. El impuesto correctamente determinado era 1.000.000. Yo la presento, pero no lo pago. Esa conducta no va a ser punible con sanciones de carácter penal. Va a ser punible con una sanción de carácter civil, porque se me va a exigir que pague el impuesto adeudado más los intereses resarcitorios. Todas estas sanciones que vamos a ver ahora, lo que castiga es precisamente el cumplimiento defectuoso en justamente exteriorizar el tributo que me hubiera correspondido. Es cuando yo presento la declaración jurada de 1.000.000, pago por 1.000.000, pero en realidad me vienen a fiscalizar y el impuesto no era 1.000.000, era 1.500.000. Entonces ahí hay omisión de impuesto, no hay omisión. Por supuesto, al haber omisión de impuesto hay omisión de pago, pero digo, lo que se omitió es el exteriorizar el impuesto en su justa medida, y eso es lo que van a castigar, ¿no? El haber de alguna manera ocultado parte del impuesto que hubiera correspondido declarar. Entonces, el sistema se presenta diciendo, bueno, mira, nosotros te vamos a sancionar, y las sanciones o las situaciones pueden ser que en un extremo no te corresponda sanción por haber operado
con error excusable, por la existencia de un error excusable. El error excusable es aquel error que fue ajeno al sujeto que lo comete, pero que fue decisivo para cometer el error. En general es el error de hecho o de derecho que uno comete por situaciones ajenas a uno. El error de derecho es cuando yo tengo que aplicar una norma que es de tan difícil interpretación que, por ejemplo, incluso dentro del propio organismo hay un debate respecto del alcance. Si ellos se ponen de acuerdo, yo la aplico, pero finalmente me equivoco en función a la decisión que se hubiera adoptado, bueno, no se me puede sancionar porque ahí había una norma que era de difícil interpretación a tal punto que dentro del propio fisco se discutía cuál era el verdadero alcance de la misma. Entonces, no se me puede exigir a mí una conducta distinta a la duda que se le presentaba a ellos. Entonces, en un extremo está el error excusable. Ese error que, como su nombre lo indica, va a despenalizar la conducta del contribuyente que fue equivocada, pero debido a una situación que era ajena a su voluntad. Y después, en el otro extremo, va a estar el dolo. El dolo es justamente el cometer el ilícito con intención. Y recuerden que para que exista dolo tiene que haber voluntad y conocimiento, como que son los dos requisitos que deben estar presentes para uno decir, esta persona está actuando con dolo. Sabía que esto representaba un daño y además tuvo la voluntad de llevarlo a cabo. Todo lo que esté en el medio, todas las conductas que caigan en el medio de estos dos extremos son las conductas que obran con culpa, con negligencia o con impericia. Esto es un poco lo que plantea en pocas palabras el sistema. Empezamos con el artículo 45. El artículo 45 castiga la culpa, castiga la negligencia, la impericia. ¿Y cuáles son las conductas típicas? Me dice, mira, lo que va a castigar el artículo 45 es la omisión de impuesto, que cómo se materializa con la no presentación de la declaración jurada o presentando una que fuera inexacta. Otra conducta que castiga es la omisión de actuar como agente de recaudación, de retención o de percepción. Otra conducta, la omisión de anticipos o pago a cuenta, que se materializa esa omisión a través también de la no presentación de una declaración jurada o presentando una que fuera inexacta. Y en esos casos, la sanción que va a corresponder es el 100% del impuesto que se hubiera omitido. Es decir, si yo presenté una declaración jurada de 1 millón y correspondía que el impuesto fuera de 1,5 millones, además de exigirme los 500.000, además de exigirme intereses resarcitorios sobre los 500.000, me van a aplicar una sanción que puede ser equivalente al 100% de los 500.000, es decir, otros 500.000 pesos en concepto de multa por omisión. Ahora, cuando esas omisiones tienen que ver con operaciones internacionales, ya ese 100% pasa a ser 200%. Y si yo soy reincidente, que ahora vamos a ver el concepto de reincidencia en esta sanción, la de 100 va a pasar a 200 y la de 200 pasa a 300%. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Acá lo que es importante es saber cuál es la conducta típica que va a castigar el artículo 45. Después tenemos el artículo 46. El artículo 46, a diferencia del 45 que castigaba la culpa, el 46 castiga el dolo, es decir, la intención deliberada de producir un daño. Fíjense en que la conducta típica
es la declaración jurada engañosa o maliciosa. Y el ilícito que comete o que intenta evitar es la defraudación al fisco. ¿Cuál es la pena pecuniaria? Ya no se habla de un 100% o de 200%, sino que se habla de 200 a 600% el impuesto evadido, de 2 a 6 veces el impuesto evadido. Después tenemos la defraudación como conducta típica descrita en el artículo incorporado a continuación del 46. En este caso, ¿cuándo aplica este artículo? Cuando yo como contribuyente, a través de desplegar una conducta maliciosa, de presentar declaraciones juradas engañosas, o a través de cualquier conducta que despliegue un ardid o engaño, intento aprovecharme a que el fisco me devuelva o me pague reintegros que no me corresponden. Fíjense en que el ilícito es aprovechar, percibir o utilizar indebidamente reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria. Así como el 46 lo que castigaba era no pagar un impuesto por haberlo ocultado de manera maliciosa, este artículo lo que castiga es llevar al fisco a un engaño tal que el fisco sea el que me pague a mí. Fíjense que lo que está castigando es cuando el contribuyente despliega una conducta por la cual lo lleva a engañar al fisco a que le pague sumas de dinero. Y la multa es de 200 a 600 veces el impuesto mal devuelto o el beneficio mal adjudicado. Después, también el segundo artículo incorporado a continuación del 46 castiga la simulación, justamente la simulación de la cancelación de obligaciones tributarias o de la seguridad social. Acá la conducta es justamente a través de registrar o exhibir comprobantes falsos, hacer que con esos comprobantes yo pueda cancelar obligaciones tributarias o de los recursos de la seguridad social. Un ejemplo sería este, miren, supongamos que yo tengo retenciones y percepciones sufridas en el impuesto al valor agregado y salgo a comprar facturas apócrifas. Cuando salgo a comprar facturas apócrifas, esas retenciones y percepciones que yo tenía en la declaración jurada me quedan como saldo a favor. Y con ese saldo a favor compenso, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Si el fisco detecta esa situación, lo que va a intentar aplicar es esta sanción por defraudación, porque yo, a través de comprar o de utilizar facturas apócrifas, generé un saldo a favor que con ese saldo a favor me permitió cancelar obligaciones tributarias o de los recursos de la seguridad social. Entonces, fíjense en que la simulación de cancelación se verifica en la misma declaración jurada o a través de utilizar una compensación con un saldo que realmente no existía. ¿Se entiende, chicos, este artículo? Sí, profe. Sí. Bueno, como les decía, para que exista dolo, el fisco debe acreditar extremos que le permita decir, bueno, en esta conducta se observa que existe voluntad y existe conocimiento, por lo tanto, se le adjudica intención. Y para eso, como les decía al principio, el legislador
definió una serie de indicios que, verificados, le permiten sostener al fisco que el contribuyente está actuando con dolo. Entonces, si el fisco quiere adjudicar dolo, tiene que demostrar que la conducta del contribuyente puede quedar tipificada en alguno de estos indicios, porque estos indicios son indicios de conductas engañosas o maliciosas y por lo tanto permiten presumir la existencia de dolo. Fíjense en los distintos indicios. Dice grave contradicción entre registraciones contables y declaraciones juradas. Fíjense que el legislador se ocupó de utilizar las palabras adecuadas, porque no es cualquier contradicción entre, por ejemplo, el libro de IVA y la declaración jurada de IVA, sino que tiene que ser una contradicción que sea grave. ¿Y cómo podemos medir la gravedad? Y bueno, la gravedad la podemos medir por la significatividad. ¿Qué es grave? Grave es aquello que sea material. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa multinacional y me equivoco al confeccionar la declaración jurada y por eso omito pagar un impuesto equivalente a 100 millones de pesos, ¿eso es grave? Y ustedes tendrían que decir, y no, si vos me decís 100 millones de pesos, parece mucho, pero no me alcanza para decir que es grave, porque tal vez esos 100 millones en una gran compañía no representa un porcentaje significativo, tal vez para una pyme representa muchísimo, pero tal vez para una gran compañía 100 millones no representa nada porque tal vez paga de impuestos, no sé, 1 billón de pesos, 1 billón. Entonces, 100 millones no puede no ser tan representativo. Entonces, para esto nosotros tenemos que medir en términos relativos esa contradicción. Y esa contradicción, como dije, tiene que ser grave. Después, datos inexactos en la documentación que hace referencia al inciso A, que son registraciones contables que tengan incidencias en la declaración jurada. Piensen, chicos, que en esta filmina cada una de las conductas está resumida. Yo les pido que ustedes lean el artículo 47 para que se vayan sensibilizando con las palabras que va utilizando el legislador en cada supuesto, ¿no? Por ejemplo, en el punto B exactamente dice, cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la declaración de la materia imponible. De nuevo aparece calificativo una grave contradicción, no cualquiera, tiene que ser grave. Después, el inciso C se refiere a la inexactitud que provenga de una manifiesta disconformidad con las normas aplicables. Fíjense en que habla de manifiesta disconformidad, es decir, la inexactitud tiene que ser manifiesta, tiene que ser notable, tiene que ser visible a simple vista, porque lo manifiesto es aquello que se puede ver con claridad sin tener que profundizar demasiado, algo que es claro que existe discordancia. El D dice no lleven libros o no lleven libros o exhibieran libros, documentación injustificadamente. El D exactamente dice en caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentación de comprobación suficientes, cuando ellos carezcan de justificación en consideración a la naturaleza del volumen de las operaciones o del capital invertido. Es decir, fíjense en que todos son como supuestos muy graves. El E refiere a formas o estructuras jurídicas inadecuadas, aquellas que
podían torcerse aplicando el principio de la realidad económica. Entonces, cuando justamente observo que hay conductas que utilizan formas o estructuras inadecuadas, puedo presumir el dolo en esas conductas, o no utilicen instrumentos de medición, control o rastreo cuando el contribuyente hubiera estado obligado a hacerlo. Por último, la sanción del artículo 48 es la sanción de dolo que le cabe a aquellos agentes de recaudación que omiten el depósito de retenciones o percepciones practicadas y que se las quedan en el bolsillo y no se las depositan al fisco. En este caso, la sanción va a quedar graduada nuevamente entre el 200 a 600%, de 2 a 6 veces el monto que yo retuve o percibí y no deposité. Como vimos clases anteriores, el juez administrativo tiene la posibilidad de reducir estas sanciones de carácter material en función al momento en que, en definitiva, se acepte la inconducta. Fíjense en que si yo rectifico de manera voluntaria, es decir, antes de la orden de intervención, y no soy reincidente, esa conducta que fue corregida voluntariamente y de manera espontánea, es decir, antes de la orden de intervención, va a quedar despenalizada, pero siempre que sea no reincidente. Y después, a partir de la orden de intervención, va a haber una escala de reducción que tiene la lógica de que cuanto más temprana sea la aceptación del ilícito, menos sanción me va a corresponder. Ahí, como les dije en la clase que veíamos, el proceso determinativo de oficio, tengamos presente que todos los cargos que yo acepte antes de la corrida de la vista, como lo voy a estar aceptando sin que exista un acto administrativo, eso no va a vincular al fisco con el contribuyente. Es decir, el fisco me va a poder reclamar algo y me va a sancionar tal vez menos severamente si yo lo acepto, pero como lo acepté sin que exista un acto administrativo, mañana podría venirme por ese mismo periodo fiscal y por esa misma omisión con otros reclamos porque no hay un acto administrativo que le dé estabilidad al reclamo. Ahora, una vez que me notificaron la vista, a partir de que se me notifique la vista, ya hay un acto administrativo que le otorga estabilidad. Y recuerden que el fisco podía modificar ese acto administrativo solo en dos casos específicos que estaban contenidos en el artículo 19, que era cuando ese acto era parcial o cuando ese acto había sido emitido inspirado por un error cometido por el contribuyente, ¿no? Que son dos supuestos muy específicos que están contenidos en el artículo 19. Como les decía, antes de lo que es la orden de intervención, en la medida que no sea reincidente, esa conducta queda despenalizada. Y a partir de ese momento se van a poder reducir las multas, pero siempre, fíjense en que la norma, vuelvo acá, siempre la norma me pide que no sea reincidente, ¿no? Para gozar del beneficio. Fíjense en que en cada instancia me dice siempre que no seas reincidente. Entonces, ahí tenemos que entender dos conceptos que están comprendidos en el artículo agregado a continuación del artículo 50, que refiere a reiteración y a reincidencia. La reincidencia, que es la condición que me piden para que yo pueda gozar de este esquema de reducción, es cuando se cometa
una misma infracción de la misma naturaleza siempre que exista resolución o sentencia firme y eso no haya, y entre la sentencia firme y la nueva, perdón, y entre la comisión de un acto, perdón, bueno, siempre que entre la comisión de la primera infracción y la segunda infracción que intenta, en la que se le intenta adjudicar el carácter de reincidente, no hubieran transcurrido más de 5 años. Entonces, las condiciones son cometer una infracción de la misma naturaleza, la cometo una vez, la cometo una segunda vez. Para que en esta segunda me consideren reincidente, se tienen que verificar dos requisitos. Que sobre la primera, la sentencia haya estado firme, esté firme, no la pueda apelar. Que esté firme significa que no la pueda, que no la esté discutiendo. Una sanción está firme cuando ya no tengo instancias de discutirla. Entonces, la primera condición para que esta segunda se considere que soy reincidente es que la primera haya quedado firme. Y el espacio temporal entre la primera comisión y la segunda comisión no supere 5 años. Algo que se discute es qué se entiende por la misma naturaleza. ¿Qué significa la misma naturaleza? Significa que si me están castigando por el artículo 45, que castiga la culpa, la naturaleza es la culpa, entonces para que sea reincidente por culpabilidad, tuve que haber cometido una sanción, una inconducta previa también castigada por culpa y que se verifiquen los dos requisitos. La misma naturaleza se refiere al mismo impuesto, por ejemplo, que sea por IVA la primera y por IVA la segunda. Y bueno, esto no está definido. En general, hay quienes sostienen que cuando se refiere a la misma naturaleza, se refiere al mismo tipo de sanción. Si me están castigando la culpa, la anterior tuvo que haber sido también por culpabilidad. Si me están castigando el dolo, si me están persiguiendo por dolo, la primera también tuvo que haber sido por dolo, y a eso se refiere a la naturaleza. Pero hay antecedentes que dijeron que no, que la naturaleza era el impuesto. Por ejemplo, que haya cometido una infracción con IVA, que una se me haya castigado por culpa y ahora se me castigue por dolo, pero también por IVA. Entonces hay antecedentes que dijeron, mira, en la medida que sea el mismo impuesto, no me interesa si una es por culpa y otra es por dolo, o las dos son por dolo, o las dos son por culpa. En la medida que sea haber omitido el mismo tributo, ahí estás cumpliendo con la condición de que sea de la misma naturaleza. Y después está el error excusable. El error excusable es el error justamente que pudo evitarse perdón, el error que no pudo evitarse porque depende de un hecho fortuito de fuerza mayor, o el error que es invencible, el error que yo no puedo hacer nada para no cometerlo. El error excusable puede ser de hecho o de derecho. Es de hecho cuando se trata de un hacer que no se pudo evitar. Por ejemplo, el no pago cuando hay un feriado cambiario, cuando hay un paro cambiario o bancario, cuando se cayó el sistema de AFIP o de ARCA y eso no me es imputable, o cuando, por ejemplo, como les decía, en la pandemia, de un momento para el otro, muchos negocios tuvieron que dejar de operar y no podían pagar sus obligaciones tributarias. Ese error, ese error no pudo evitarse, ese error dependió de circunstancias ajenas a mí, o por ejemplo esto del incendio, o inclusive, por ejemplo,
en contribuyentes que se dedican a lo que es la producción agropecuaria, que estén en una zona en la que se haya inundado, una zona que haya sufrido alguna catástrofe natural. En Argentina son muy comunes las inundaciones. En ese caso, justamente todos los incumplimientos que se verifiquen en ese espacio, y bueno, no se los va a castigar porque tiene que ver con un error que es excusable. Pero también está el error excusable de derecho. El error excusable de derecho es cuando yo tengo que aplicar una norma en donde existe un escenario de confusión, cuando la norma aplicable admite diversas interpretaciones. Y eso yo lo tengo que demostrar. ¿Y cómo lo demuestro? Y bueno, por ejemplo, una forma de demostrarlo, si puedo encontrar argumentos, si puedo encontrar elementos en donde el propio fisco internamente debata cómo debiera aplicarse tal o cual norma. Ustedes saben que el fisco tiene instancias como de interpretación de las distintas normas y son diferentes divisiones técnicas las que van interpretando las normas. Cuando hay discrepancia entre, por ejemplo, la dirección legal o la dirección técnica, esa es una forma de acreditar que estamos frente a una norma de difícil interpretación. Y hubo casos en donde el fisco, la dirección legal, interpretó una misma norma de una manera y la división técnica de otra. Y entonces ese contribuyente se le intentaba castigar y bueno, uno pudo demostrar que esa norma era de difícil interpretación. O supongamos que no encontramos que en el propio organismo haya contradicción, pero que la doctrina, que cada doctrina que analice el tema va en distintas direcciones, eso significa que estamos ante una norma que resulta de difícil interpretación. Entonces, sería otra forma de comprobar la existencia de un error excusable. Y piensen que el error excusable, justamente la bondad que tiene es que precisamente me torna inculpable, ¿no? Me exonera, dicho en otros términos, de la sanción que corresponde. Y bueno, también, y esto para cerrar, el juez administrativo puede graduar algunas sanciones. Fíjense que, por ejemplo, la sanción de defraudación se podía graduar, mejor dicho, de 2 a 6 veces. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuáles son las reglas que va a tener en cuenta el fisco para definir si a mí me corresponde 2 o me corresponde 6, o me corresponde 5 o me corresponde 3, porque es de 2 a 6? Y bueno, y ahí justamente hay instrucciones internas que no las vamos a analizar en este ámbito. Esas instrucciones internas fueron publicadas a partir de este artículo tercero incorporado a continuación del 50, que define conductas agravantes y conductas atenuantes. Si el fisco en un caso concreto ve la presencia de atenuantes, la va a intentar llevar al mínimo. Por ejemplo, conducta positiva en la atención a la fiscalización, adecuada organización teniendo en cuenta el tamaño del contribuyente y cómo se les presentaban las cosas a lo largo de la fiscalización, el cumplimiento de los deberes formales y materiales en general de ese contribuyente, o la renuncia a la prescripción para que el fisco trabaje sin la espada de Damocles, que es el tiempo que le va corriendo. Bueno, todos esos son atenuantes. Lo contrario van a ser los agravantes, ¿no? Entonces, en función a lo que observe, por eso siempre es importante recalcar que uno tiene que tratar de colaborar en la fiscalización para que si después nos sancionen, esas sanciones tengan en cuenta como atenuante la conducta positiva llevada a cabo, a lo largo de la fiscalización. Y la conducta positiva o la actitud positiva no es estar siempre de buena onda, ¿no? O siendo optimista, sino es
cumplir en tiempo y forma con los requerimientos, dar cumplimiento total, dar cumplimiento suficiente al punto que me están pidiendo, ni más ni menos. De alguna manera cumplir con exactitud a lo que me están pidiendo y mostrar una adecuada organización. Bueno, chicos, con esto doy por terminada la clase. Les pido que, bueno, que repasen los distintos conceptos que hemos visto a lo largo del día de hoy y cualquier duda me preguntan la clase que viene, ¿sí? Gracias, profe. Que tenga buenas Gracias, noches. profe. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Igualmente, chicos. Hasta luego, Chao. nos vemos. Hasta luego.